Chicos, vamos a comenzar este video de revisión para poder abordar la unidad de geometría. En este caso vamos a hacer una revisión de ángulos, comenzando por lo que es la definición de un ángulo, que es una región del plano determinada por dos semirrectas que tienen un origen común. Fíjense que yo acá hice una gráfica para poder ejemplificárselos. Tengo la semirrecta OQ y tengo la semirrecta OP, es decir, comienzan en O y atraviesan en este caso el punto Q y en este otro caso el punto P. La región que queda determinada, que es la que yo marqué, en este caso le quedan dos regiones, esta de arriba que es la que yo marqué y esta que está por debajo que también es un ángulo. Refiriéndome a ello, bueno, cité solamente el ejemplo del ángulo de arriba, que le puse como denominación el ángulo alfa. ¿Cómo podemos nombrar a un ángulo? Tenemos varias alternativas. Una primera alternativa podría ser utilizando los puntos que determinan esa región del plano. En este caso, Q, O, P, en ese orden, yo estaría marcando en este sentido el ángulo alfa. Por otro lado, tendría la opción de usar el vértice del ángulo, es decir, simplemente el vértice O si no, elegir una letra griega para determinar la amplitud del ángulo, en este caso alfa. Las tres opciones son viables. Como clasificación de los ángulos tenemos el ángulo nulo, donde el ángulo es de 0 grado, el ángulo agudo, donde el ángulo, que en este caso yo elegí arbitrariamente la letra alfa, podría haber colocado cualquier otra letra. El ángulo agudo es un ángulo comprendido entre 0 grado y 90. El ángulo recto es un ángulo de 90 grados, el ángulo obtuso es un ángulo comprendido entre 90 y 180 grados, el ángulo llano es un ángulo de 180 grados y el giro son 360 grados. Ahora, esta clasificación también podemos considerarla aún más amplia, estableciendo la diferencia entre lo que es un ángulo convexo y un ángulo cóncavo. El ángulo convexo es un ángulo que está comprendido entre 0 y 180 grados inclusive. El ángulo cóncavo es un ángulo que forma parte de la amplitud entre 180 y 360 sin incluir esos dos extremos. Bueno, hasta acá es una revisión general. Vamos ahora a analizar la relación entre ángulos complementarios por un lado y entre ángulos suplementarios por otro. En el caso de los ángulos complementarios yo tengo alfa y beta, que si yo los junto uniendo estos dos lados, tengo esta expresión, donde el ángulo que se forma es un ángulo de 90 grados. Cuando ocurre esto, los ángulos son complementarios. Por ejemplo, si uno de los ángulos es de 60 grados y el otro es de 30, la suma de los dos me daría efectivamente 90. Cada vez que me pida establecer el ángulo complementario con uno que está como dato, lo que tengo que fijarme es cuánto me falta para llegar a 90 grados. Del mismo modo podemos hablar de calcular el complemento de un ángulo, lo que hago es exactamente lo mismo. En el caso de los ángulos suplementarios es con el mismo criterio, tengo dos ángulos, los junto para establecer cuánto tengo de suma y en ese caso determino que son 180 grados. O sea que los ángulos suplementarios son aquellos que suman 180 grados. Por ejemplo, si un ángulo mide 75 grados y el otro mide 105, es un claro ejemplo de que su suma me da 180 grados. También vamos a analizar ángulos consecutivos y ángulos adyacentes. En el caso de los ángulos consecutivos, por ejemplo, yo tengo alfa y beta, son consecutivos porque comparten el punto O y el lado OP. ¿Sí? Este lado que está aquí. Es como si uno estuviera adherido al otro, ¿sí? Pegado un ángulo a otro. En el caso de los ángulos adyacentes tenemos que cumplir dos requisitos. Por un lado, que sean consecutivos, es decir, que cumplan los requisitos anteriores, y por otro lado, que además sean suplementarios, es decir, que su suma me dé 180 grados. Yo como por ejemplo le puse este caso, alfa mide 45 grados y beta mide 135 grados. La suma de los dos me da 180 y además uno y otro son ángulos consecutivos. Sí o sí deben de cumplirse los dos requisitos para establecer que sean adyacentes. Y finalmente el caso de los ángulos opuestos por el vértice. En este caso necesito que esos ángulos se formen con dos semirrectas opuestas. Fíjense, los lados son semirrectas opuestas. Yo tengo en este caso el ángulo alfa
y tengo el ángulo beta. Fíjense que el lado de este ángulo alfa respecto de este lado del ángulo beta son semirrectas que van en sentidos opuestos, por eso son semirrectas opuestas, y en el caso de estos dos lados ocurre lo mismo. En el caso de los ángulos opuestos por el vértice siempre son iguales, quiere decir que si uno, por ejemplo, mide 46 grados, el otro también debe de medir 46 grados. Bueno, hasta acá la revisión de ángulos.